water of life, holy reminder, touching, renewing. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Les comparto esta reflexión, esta meditación sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo que celebramos el domingo pasado en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Paz y bien en Cristo Jesús. Su servidor, Padre Francisco Estrada Sandoval, los saluda con mucho cariño y afecto en el Señor Jesús. Iniciamos con la oración colecta. Oremos. Dios Todopoderoso y Padre de misericordia, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al iniciar esta reflexión sobre el santo bautismo de nuestro Señor Jesucristo, quisiera hacer un breve comentario como manera de advertencia. Tengamos claro que el fundamento principal de nuestro bautismo cristiano, de nuestro bautismo trinitario, no es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Si no me equivoco, no hay un solo texto del Nuevo Testamento que así lo refiera. Para comprender nuestro bautismo sería necesario vivir con profundidad la Cuaresma y la Pascua, pero ya llegará su momento. Desde luego que todo en los misterios de nuestro Señor Jesucristo está en perfecta unidad, por lo que este misterio que contemplamos hoy en esta reflexión es más bien un preludio de nuestro santo bautismo, que tiene su fundamento en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo refiere el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hasta aquí el apóstol San Pablo. De aquí que la solemnidad por excelencia del día del Santo Bautismo es la vigilia pascual, madre de todas las vigilias. Hecha esta aclaración, paso a decir que, si no me equivoco, en las tradiciones cristianas ortodoxas, esto para estar en un espíritu ecuménico, sobre todo en este año santo jubilar de la esperanza, en las tradiciones cristianas ortodoxas, la Epifanía se celebra propiamente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo que nosotros celebramos el domingo anterior en la Epifanía, en la adoración de los Reyes. Las tradiciones cristianas ortodoxas lo celebran en la celebración del bautismo de nuestro Señor. Y justamente su teología está centrada en una Epifanía trinitaria que se expresa de la siguiente manera: la Epifanía es la fiesta que revela la Santísima Trinidad al mundo a través del bautismo de nuestro Señor.
Por eso nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos regale de una manera especialísima el don de la contemplación, para que en el silencio de nuestra mente podamos arrodillarnos a orillas del río Jordán, adorando este misterio santísimo de la Epifanía, de la manifestación de la Santísima Trinidad, que se realiza en la persona humilde y sencilla de Jesús de Nazaret, el Hijo amado del Padre, consagrado por el Espíritu Santo y por eso ungido, Mesías, es decir, Cristo. Dispongámonos a sumergirnos en este santísimo misterio para sacar los tesoros infinitos que nos hacen mucho bien. Pasemos pues, con el auxilio del Espíritu Santo, a este santo misterio. Nuestro amadísimo Padre, el Papa San Juan Pablo II, instituyó, recordemos, los misterios luminosos, es decir, los misterios de la Epifanía. La Epifanía, la manifestación, la revelación del Señor en el santo bautismo. La Epifanía en las bodas de Caná. Sin embargo, personalmente me resulta interesante que no se haya incluido la adoración de los magos como parte de los misterios luminosos. Y creo encontrar la explicación en que de suyo ya tenemos los misterios gozosos que nos hablan de la infancia del Señor Jesús. Esto último es solamente un dato a manera de reflexión personal. Solamente me interesa preguntarme el porqué de las cosas. Para auxiliarnos en nuestra reflexión, quisiera leer 2 pasajes tomados del oficio de lectura que considero nos ayudan sobremanera. Y doy lectura al primero, de los sermones de San Máximo de Turín, obispo. Los misterios del bautismo del Señor. Nos refiere el texto evangélico que el Señor acudió al Jordán para bautizarse y que ahí mismo quiso verse consagrado con los misterios celestiales. Era por tanto lógico que después del día del nacimiento del Señor, por el mismo tiempo, aunque la cosa sucedió años después, viniera esta festividad que pienso que debe llamarse también fiesta del nacimiento, pues entonces el Señor nació en medio de los hombres, hoy ha renacido en virtud de los sacramentos, entonces le dio a luz la Virgen, hoy ha vuelto a ser engendrado por el misterio. Entonces, cuando nació como hombre, María, su madre, lo acogió en su regazo. Ahora que el misterio lo engendra, Dios Padre lo abraza con su voz y dice: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo». La madre acaricia al recién nacido en su blando seno. El Padre acude en ayuda de su Hijo con su piadoso testimonio. La madre se lo presenta a los magos para que lo adoren. El Padre se lo manifiesta a las gentes para que lo veneren. De manera que tal día como hoy el Señor Jesús vino a bautizarse y quiso que el agua bañase su santo cuerpo. No faltaría quien dijera: ¿por qué quiso bautizarse si es santo? Escucha, Cristo se hace bautizar no para santificarse con el agua, sino para santificar el agua y para purificar aquella corriente con su propia purificación y mediante el contacto de su santísimo cuerpo. Hasta aquí esta reflexión de San Máximo de Turín. Y ahora leo otro pasaje de las disertaciones de San Gregorio Nacianceno, obispo, uno de los padres de la Iglesia, a quien especialmente le tengo una particular devoción. Dice: Cristo es hoy iluminado. Dejemos que esta luz divina nos penetre también a nosotros. Cristo es bautizado. Bajemos con él al agua para luego subir también con él. Juan está bautizando y Jesús acude a él, posiblemente para santificar al mismo que lo bautiza, con toda seguridad para sepultar en el agua a todo el viejo Adán. Antes de nosotros y por nosotros, el que era espíritu y carne santifica el Jordán, para así iniciarnos por el espíritu y el agua en los sagrados misterios. El bautista se resiste, Jesús insiste. Soy yo quien debo ser bautizado por ti, le dice la lámpara al sol, la voz a la palabra, el amigo al esposo, el más grande entre los nacidos de mujer al primogénito de toda criatura, el que había saltado de gozo ya en el seno materno, al que había sido adorado también en el seno de su madre,
el que lo había precedido y lo precederá al que se había manifestado y se manifestará. Soy yo quien debo ser bautizado por ti, podía haber añadido, y por causa de ti. Él, en efecto, sabía con certeza que recibiría más tarde el bautismo del martirio y que como a Pedro le serían lavados no solo los pies, sino todo su cuerpo. Pero además Jesús sube del agua, lo cual nos recuerda que quiso subir al mundo con él hacia lo alto, porque en aquel momento ve también cómo el cielo se rasga y se abre, aquel cielo que Adán había cerrado para sí y para su posteridad, como había hecho que se le cerrase la entrada al paraíso con una espada de fuego. Hasta aquí San Gregorio Nacianceno, y entonces comenzamos a ver algunas partecitas del Santo Evangelio de San Lucas que hemos proclamado en este domingo, en este ciclo C. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Y voy a tomar algunos comentarios que el Santo Padre, el Papa Benedicto, hace de la vida de nuestro Señor en su libro Jesús de Nazaret, pero desde luego pues tomo algunas partes que se refieren al Santo Bautismo, dice el Papa Benedicto. Podemos imaginar la extraordinaria impresión que tuvo que causar la figura y el mensaje del Bautista en la efervescente atmósfera de aquel momento de la historia de Jerusalén. Por fin había de nuevo un profeta cuya vida también le acreditaba como tal. Por fin se anunciaba de nuevo la acción de Dios en la historia. Hasta aquí el Papa Benedicto. El pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Ya el Santo Padre, el Papa Benedicto, nos refiere la extraordinaria impresión que causó en el pueblo la persona de Juan el Bautista. Pero sobre todo los mismos evangelistas ven en Juan el Bautista el cumplimiento de las promesas, tal como lo escuchamos en la primera lectura de labios del corazón del profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Esta expectación en el corazón del pueblo no es otra cosa que la acción del Espíritu Santo que movió no solo al pueblo elegido a dicha expectación, sino a todos los pueblos de la faz de la tierra. Ver, oír a Juan debe haber llenado el corazón de una gran esperanza, al grado de llegar a pensar que Juan pudiese ser el Mesías. Pero, ¿cuáles son los criterios para llegar a tal conclusión? Sin duda alguna que la voz de Juan era, como lo decimos en el credo, la misma voz del Espíritu Santo que habló por los profetas. Además, su estilo de vida, su austeridad, su coherencia de vida, su espiritualidad, su fidelidad a la alianza, pero sin la rigidez de los fariseos y de los escribas. Juan practicaba el ritual del bautismo como purificación, invitando a la conversión, incluso a la confesión pública de los pecados. Sin querer ser moralistas ni rígidos al estilo farisaico, es necesario, hermanos, que no olvidemos este criterio de discernimiento para el encuentro con el auténtico Mesías, pues el mismísimo Juan el Bautista en el cuarto evangelio presenta al Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, si Jesús no viene a quitar mi pecado, si yo pienso que amo y creo en Jesús y puedo seguir deliberadamente con mi pecado, o puedo permitir o ser parte de ciertas estructuras de pecado, sea en la iglesia que en la sociedad, entonces me estoy equivocando de Mesías. Mis expectaciones, que en un principio sí son mociones, es decir, movimientos del Espíritu Santo en mi corazón, acabaría por distorsionarlas y tristemente acabaría cambiando al Mesías verdadero por un falso Mesías, un Mesías a mi medida, a mi gusto, como a mí me conviene, con muchas justificaciones para que ese Mesías termine por aceptar mi pecado, como de hecho está sucediendo con estas corrientes pseudo-espirituales que lamentablemente están tomando mucha fuerza en ambientes eclesiales. Estamos como en un péndulo. Por un lado nos movemos al extremo de que en nombre de la tolerancia y de la inclusión se acepten todos los estilos de vida, de todos los colores,
Y en el otro lado del péndulo está la rigidez farisaica, que no admite a nadie que no cumpla, según ellos, fielmente y mecánicamente como un robot todas las normas. Se ven esos movimientos religiosos que hacen procesiones con las imágenes como robots y que visten hábitos como de las cruzadas con anacronismos bastante raros. Por otro lado, ni hablar de las expectaciones en los mesías políticos, en quienes miles de personas siguen esperando de manera infantil, como pajaritos sin plumas en el nido, abriendo sus piquitos para que los gobiernos mesías les lleven hasta sus piquitos la comida digerida. Pero en fin, como dicen en España, para gustos los colores. Solo que aquí no está en juego los colores, sino el sentido más profundo de la vida, de la existencia, de la dignidad del ser humano, de la apertura a toda la humanidad. La pregunta sería, ¿dónde puedo encontrar un sano equilibrio? ¿Cuál es el criterio de discernimiento para encontrarme con el verdadero Dios por quien se vive? Para hablar con las palabras mismas de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Sumergirnos, como nos dice San Gregorio Nacianceno, con Jesús en las aguas del Jordán nos puede ayudar grandemente. Arrodillado en espíritu ante este misterio santísimo, contemplo al pueblo de Israel que finalmente tiene un profeta. ¿Y qué profeta? Contemplo la actitud del pueblo que escucha a Juan con gran devoción y con humildad. Al caer en sus corazones el mensaje que los consuela, como ha dicho el profeta Isaías, se van moviendo a reconocer los pecados. Y de repente uno se acerca hasta donde está Juan y comienza a confesar sus pecados a voz en cuello, pidiendo el bautismo de purificación. Y después otro y otro y otro y otro más. Y se hace una fila interminable. Para nuestra interiorización nos preguntamos, ¿cómo es mi expectación del Mesías en mi vida? Para mejores resultados sería conveniente en oración escribir mis respuestas con la mayor sinceridad posible. Me acerco a los grandes y verdaderos maestros como Juan para que me lleven a Jesús el Mesías. Son ellos estos maestros, estrellas haciendo referencia a la estrella de los magos de Oriente que los guió hasta Jesús. Son estrellas que me guían hasta Jesús Mesías. ¿Qué tan dado soy a reconocer mis pecados, sobre todo movido por la misericordia del Padre que se manifiesta en Jesucristo? ¿Con qué frecuencia hago mi examen de conciencia y pido perdón a Dios? ¿Con qué frecuencia renuevo mi santo bautismo? ¿Con qué frecuencia confieso mis pecados purificándome con la sangre del Cordero Inmaculado? Como Juan el Bautista, sobre todo en este año santo jubilar de la esperanza, en mi vida misionera, soy profeta que genera esperanza, que consuelo al pueblo y hablo al corazón del pueblo de Dios. Y continuamos con el Evangelio. La gente pensaba que Juan era el Mesías. Ahora contemplo la personalidad de Juan. Con gran devoción escucho su voz. Permito que prepare mi corazón, pues la misión de este profeta es ir delante del Señor, preparando los caminos, preparando los corazones. Traigo a mi mente la descripción que hace el evangelista de él. Además de la piel que tenía colgada de la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Esta es la descripción que el evangelista nos hace de la persona de Juan. Pues yo puedo tener una idea en mi mente o puedo ir a buscar una buena estampita, una buena imagen de Juan el Bautista. Pero sobre todo lo que me dice la palabra de Dios. Sobre todo recuerdo lo que me dice nuestro Señor acerca del Bautista en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Los que visten ropas finas viven en el palacio. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que a un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: yo voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer,
no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Esto es lo que nos dice nuestro Señor acerca de Juan el Bautista. Con esto me basta y me sobra para una profunda contemplación que deje muchas enseñanzas en mi vida de discípulo misionero de Cristo. ¿Qué me llama la atención de la persona de Juan? Su pasión al predicar del Mesías que ya viene detrás de él, su humildad al considerarse indigno de inclinarse delante del Mesías a desatarle las correas de las sandalias, sus ademanes que expresan la fuerza del Espíritu Santo en él, su convicción, su seguridad, su capacidad de atraer al pueblo, su austeridad, su coherencia de vida, su mirada penetrante, su libertad en relación con las costumbres y tradiciones de los fariseos, su libertad en relación a las autoridades políticas y religiosas. La gente pensaba que Juan era el Mesías. Ya lo dijimos, porque la vida de Juan era como la del Mesías, porque Juan estaba revestido de Cristo, del Mesías. De hecho, así nos lo pide San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13. Hermanos, esto quiere decir cristiano. El cristiano es el que lleva la vida de Cristo. Por eso en Antioquía llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Por eso el movimiento que derramó su sangre por la fe en Cristo, cuando el gobierno masón de México quiso desaparecer la fe, se les llamó cristeros, por identificarlos con Cristo. ¿Soy digno del nombre de Cristo? Recordando precisamente que Cristo quiere decir ungido, y ungido quiere decir Mesías, y tú y yo estamos ungidos desde el santo bautismo, no por el bautismo de Juan. ¿En qué se parece mi estilo de vida al estilo de vida de Cristo? Continuamos con el Evangelio. Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Todos sabemos que el liderazgo de Juan el Bautista tenía una fuerza tal que con justa razón, injusta razón, mejor dicho, el mismo Herodes lo mandó matar. Pero su liderazgo no terminó ahí, al contrario, creció más y sigue hasta la fecha. Yo recuerdo, por ejemplo, la personalidad de San Juan Pablo II. Cada vez que lo veía quedaba impresionado, y literalmente se los digo, hasta con la boca abierta. Porque San Juan Pablo II estaba efectivamente revestido de Cristo, como nos lo dice San Pablo, y revestido de Cristo en toda la extensión de la palabra. Aún hoy basta que vea uno una foto de él y se queda uno impresionado, o ver una foto del Padre Pío o de Madre Inés, de Carlitos Acutis, una imagen de San Francisco de Asís o de San Antonio de Padua o de Santa Clara de Asís, de Santa Teresita del Niño Jesús, etc. Estos hombres y mujeres siguen hablando al corazón del pueblo. En la vida de los profetas, o como diríamos hoy, en la vida misionera, para que se predique auténticamente al Mesías, la humildad es la virtud que está a la base de la predicación. Es la piedra angular de la vida del discípulo misionero, porque precisamente el Maestro y Señor se humilló a sí mismo tomando la condición de siervo, pasando por uno de tantos, como lo dice San Pablo a los filipenses. También la Virgen Madre se humilló. Ella glorifica a Dios porque ha mirado la humillación de su esclava, como lo canta en el Magnificat en el Evangelio de San Lucas. Lo contrario a la humildad es la soberbia, que es una de las hijas predilectas del demonio, y el demonio, en sus insidias, sabe por dónde echar a perder la predicación del Evangelio. Hermanos, siempre he dicho que al diablo no le preocupa que te confieses, que vayas a misa, que comulgues, que hagas oración, que prediques, que seas ministro de la palabra o de la comunión, que seas el dirigente nacional de los 5 laicos. Al diablo no le preocupa nada de eso, mientras te conserves soberbio. Por eso el diablo nos lleva constantemente a lo más alto del templo, donde nos encanta estar. Y dirás que no,
Pero si al mismo Jesús se lo llevó a lo más alto del templo, ¿qué corona tenemos tú y yo? Ciertamente Jesús no cayó en la tentación, pero tú y yo no solo caemos, vivimos instalados ahí, a veces haciendo del lugar más alto del templo nuestro estilo de vida, aunque ridículamente a veces lo más alto de nuestros templos no midan más de 2 milímetros. Yo no sé si en general, en la actualidad, ya se den cursos en las parroquias de cómo estar en lo más alto del templo. No se diga para los coordinadores, los ministros extraordinarios, los diáconos permanentes, válgame Dios. Las secretarias y desde luego algunos de nosotros, o muchos de nosotros, monjas, curas, obispos, cardenales. Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Me llama la atención que Juan reconoce que es poderoso. Aunque no especifica, sabe que ese poder le viene de Dios, pues dice: viene otro que es más poderoso que yo. Esta humildad Juan la aprendió desde el seno materno. Era una espiritualidad que se vivía en la casa de Zacarías, su padre, y de Isabel, su madre. Cuando Juan aún estaba en el vientre materno, se alegró por la llegada del Mesías, que a su vez llegaba a su casa en el seno virginal de nuestra Madre Santísima. Y ahí Juan, en el seno de su madre Isabel, escuchó que ésta dijo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? También su padre Zacarías, en la circuncisión del pequeño Juan, le dice: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Además, siendo Juan hijo de un sacerdote, estaba destinado a ser sacerdote, con todo el estatus social que esto hasta hoy implica. En cambio, se hizo profeta, rompiendo tremendamente con un paradigma, viviendo de manera austera, en absoluta pobreza, sin privilegios ni comodidades, sin la casa parroquial, sin convento, algo así como deseaba el pobre de Asís, vivir la altísima pobreza. Por si fuera poco, el Bautista también fue maestro de los mejores discípulos que luego serán discípulos del Señor Jesús, los apóstoles, y para muestra basta un botón: fue maestro de Juan Evangelista. A ellos les metió hasta la médula de los huesos que el verdadero maestro es Jesús. Por eso Juan Evangelista, que ama tanto a su primer maestro, Juan Bautista, dice de él: vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran por él, aunque no fuera él la luz. Nos especifica muy bien el evangelista Juan, hablando del Bautista: aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Por su parte, tanto los profetas como los evangelistas hablan de Juan el Bautista no como la palabra, sino como la voz. La voz es solamente el instrumento, el medio por el que llega la palabra. La palabra, el Logos, es Cristo Jesús. Y llegamos hacia una de las frases más célebres, más emblemáticas de nuestro amadísimo profeta Juan, que dice con relación al Mesías: a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. A quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Para desatar las correas de las sandalias del Señor Jesús es necesario inclinarse, arrodillarse, pues Juan dice que ni siquiera de eso es digno. No merece estar delante de nuestro Señor. Es decir, Juan mismo no encuentra ningún mérito en sí mismo que lo capacite para tal acción. Y esto porque reconoce el poder, la grandeza de aquel que, aunque calza sandalias, es Dios mismo. Tal como lo dijo un día su propia madre Isabel a la madre del Mesías: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Es decir, Isabel dice: no encuentro méritos en mí para semejante visita. El no merecer inclinarse ante el Señor Jesús es como lo que nos refiere el evangelista San Juan en el Apocalipsis. Los ancianos que se arrodillan ante el trono lo adoran y, arrojándole sus coronas, le dicen:
Solo tú eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir el honor, el poder y la gloria. Contemplamos a Juan el Bautista diciéndonos: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En mi mente me imagino con qué tono de voz lo habrá dicho, cómo habrá hecho la expresión de su rostro, cómo habrán sido sus ademanes para hablarnos de la grandeza del Mesías, ante quien no es digno de inclinarse, y sobre todo que nos bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Así, con esta actitud nos acercamos, auxiliados con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, a los misterios del Señor nuestro Jesucristo, sin altanerías, ni pretensiones de saberlo todo, ni sacar conclusiones baratitas, ni adaptaciones mundanas, incluyentes y degeneradas, más bien sumergiéndonos, bautizándonos en el Señor y con el Señor, ya no en las aguas del Jordán, sino en las aguas del Espíritu Santo. Queremos ahí ser transformados en lo que contemplamos y adoramos, aún sin merecerlo. Mucho menos le decimos a Dios cuál tiene que ser su voluntad o su disposición para con la humanidad, pues si Juan ni siquiera es digno de inclinarse delante de él, menos nosotros de determinar tajantemente lo que piensa la mente santísima del Padre Celestial en relación a sus hijos. Para nuestra reflexión: si estoy involucrado en la comunidad parroquial, ¿cómo es mi actitud? ¿De servicio al estilo del Bautista? ¿Me considero con méritos para que se me confíe tal o cual responsabilidad? ¿Cómo trato las cosas del Mesías, su evangelio, su iglesia, sus misterios, sus sacramentos, su doctrina, su vicario en la tierra, como si yo fuera el dueño, como si yo pudiera disponer, como si yo pudiera dictaminar sobre ello, como si yo pudiera dar un veredicto si la palabra y las disposiciones del Santo Padre Vicario de Cristo son válidas o no? Remiendo el evangelio del Mesías, diseñando un traje a mi medida, a mi gusto, a mi conveniencia, a mi estilo de vida. Podríamos pedirle a Juan el Bautista que, así como fue maestro de Juan Evangelista, de Andrés, de Pedro, de Santiago, también sea nuestro maestro, para que prepare nuestros corazones al encuentro con el Mesías y un día nos diga y nos señale al Mesías como lo hizo con Andrés y Juan. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y nosotros dejemos a Juan Bautista y comencemos finalmente a seguir al Mesías. Pero nosotros también estamos llamados a ser pequeños maestros, pequeñísimos, diminutos maestros, que preparen el corazón de otros para decirles dónde está y quién es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo sigan a Él. Y como el Bautista, aclarar una y otra vez que no somos nosotros a quienes han de seguir, ni a la parroquia, ni a la diócesis, ni a la congregación religiosa, ni al grupo tal, ni al movimiento tal cual. Nosotros lo único que tenemos que ofrecerles es al Mesías, ante quien no merecemos inclinarnos. También podríamos elaborar un trabajo sencillo sobre la misión de Juan el Bautista, basados en los profetas, en los evangelios, en los escritos del Nuevo Testamento y en algunos santos de nuestra preferencia. Nos sería de grande provecho, recordando que el Bautista iba a ser sacerdote y eligió ser laico. Para desmitificar el clericalismo del que tanto nos habla nuestro amado Padre, el Papa Francisco, o esos laicos que parece que son semicuras o semimonjas. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Que a nosotros no nos bautizan porque a nuestro Señor lo bautizaron, el mismo Juan Bautista nos lo aclara. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Juan es solamente un preludio, una preparación como lo fue el maná en el desierto, del cual comieron los israelitas y murieron. Pero el que coma de la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre vivirá para siempre.
poniendo en claro la diferencia entre el signo que anunciaba la Eucaristía y la presencia real y verdadera del cuerpo y la sangre del Señor Jesús como alimento de vida eterna. Así, el bautismo de Juan era un acto de piedad, pero no tenía la eficacia de la gracia que en sí mismo confiere el Espíritu Santo. Los bautizará en el Espíritu Santo. En este punto, nuestros muy amados hermanos de otras denominaciones cristianas les falta recorrer un larguísimo camino para comprender humildemente, a la luz de la misma palabra de Dios, que nuestro bautismo no tiene relación estricta con el bautismo de nuestro Señor en el Jordán. Si alguien quiere profundizar más en este tema, puede ver, por ejemplo, cómo Juan Evangelista presenta el bautismo de Juan en el prólogo de su Evangelio, o leerse detenidamente el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Así pues, solamente en las aguas del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, podemos renacer de lo alto, no en el río Jordán. Solo ahí, en las aguas del Espíritu Santo, podemos volver a nacer a una vida nueva. Solo en el poderosísimo fuego del Espíritu Santo podemos ser purificados y transformados en nuevas criaturas. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y comenzó a leer otra vez un pasaje del libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto, que dice: toda Judea y Jerusalén acudía para bautizarse, como acabamos de escuchar, pero ahora hay algo nuevo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Hasta entonces no se había hablado de peregrinos venidos de Galilea. Todo parecía restringirse al territorio judío. Pero lo realmente nuevo no es que Jesús venga de otra zona geográfica, de lejos, por así decirlo. Lo realmente nuevo es que Él, Jesús, quiere ser bautizado, que se mezcla entre la multitud gris de los pecadores que esperan a orillas del Jordán. El bautismo comportaba la confesión de las culpas, ya lo hemos oído. Era realmente un reconocimiento de los pecados y el propósito de poner fin a una vida anterior malgastada para recibir una vida nueva. ¿Podía hacerlo Jesús? ¿Cómo podía reconocer sus pecados? ¿Cómo podía desprenderse de su vida anterior para entrar a otra vida nueva? Los cristianos tuvieron que plantearse estas cuestiones. La discusión entre el Bautista y Jesús de la que nos habla Mateo expresa también la pregunta que él hace a Jesús: ¿soy yo el que necesito que me bautices y tú acudes a mí? Mateo nos cuenta además: Jesús le contestó: déjalo ahora, está bien que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan lo permitió. No es fácil llegar a descifrar el sentido de esta enigmática respuesta. En cualquier caso, la palabra por ahora encierra una cierta reserva. En una determinada situación provisional vale una determinada forma de actuación. Para interpretar la respuesta de Jesús, resulta decisivo el sentido que se dé a la palabra justicia. Debe cumplirse toda justicia. En el mundo en que vive Jesús, justicia es la respuesta del hombre a la Torá, la aceptación plena de la voluntad de Dios, la aceptación del yugo del reino de Dios según la formulación judía. El bautismo de Juan no está previsto en la Torá, pero Jesús con su respuesta lo reconoce como expresión de un sí incondicional a la voluntad de Dios como obediente aceptación de su yugo. Puesto que este bautismo comporta un reconocimiento de la culpa y una petición de perdón para poder empezar de nuevo, este sí a la plena voluntad de Dios encierra también, en un mundo marcado por el pecado, una expresión de solidaridad con los hombres que se han hecho culpables, pero que tienden a la justicia. Solo a partir de la cruz y de la resurrección se clarifica todo el significado de este acontecimiento. Al entrar en el agua, los bautizados reconocen sus pecados y tratan de liberarse del peso de sus culpas. ¿Qué hizo Jesús? Lucas, que en todo su evangelio presta una viva atención a la oración de Jesús y lo presenta constantemente como aquel que ora en el diálogo con el Padre, nos dice que Jesús recibió el bautismo mientras oraba.
A partir de la cruz y la resurrección se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. Es, por así decirlo, el verdadero Jonás que dijo a los marineros: tómenme y láncenme al mar. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad y la voz del cielo: este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Así se entiende también por qué en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte. Solo a partir de aquí se puede entender el bautismo cristiano. La anticipación de la muerte en la cruz que tiene lugar en el bautismo de Jesús y la anticipación de la resurrección anunciada en la voz del cielo se han hecho ahora realidad. Así el bautismo con agua de Juan recibe su pleno significado del bautismo de vida y de muerte de Jesús. Aceptar la invitación al bautismo significa ahora trasladarse al lugar del bautismo de Jesús y así recibir en su identificación con nosotros nuestra identificación con Él. El punto de su anticipación de la muerte es ahora para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección con Él. En su teología del bautismo, Pablo ha desarrollado esta conexión interna sin hablar expresamente del bautismo de Jesús en el Jordán. Hasta aquí las palabras del Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, que se lo recomiendo grandemente en sus 3 tomos. Pues bien, hermanos, estamos absortos contemplando la santidad del Bautista, que revestido de Cristo nos lleva a pensar en el mismo Cristo, en el Mesías. Es algo así como la estrella que guió a los magos hasta Belén, donde encontraron al niño con María su madre, y nosotros, a orillas del Jordán, viendo toda aquella multitud, vemos que de repente la gente comienza a sorprenderse de alguien que ha llegado, y todos voltean a verlo, y se hace un gran silencio, y buscamos entre la multitud, y de repente vemos a Jesús de Nazaret, que formado en la fila de los pecadores, silenciosamente se acerca para ser bautizado. En un primer momento esto nos causa repulsión, horror, nos parece la peor de las herejías. Esto debe ser un error. Esto no debe estar en las páginas de los evangelios. ¿Cómo es que Jesús, el inocente, el Cordero de Dios, el Hijo amado del Padre, se atreva a formarse en la fila de los pecadores? Como ya nos lo explicó el Papa Benedicto. Pero de repente el Espíritu Santo comienza a recordarnos la carta a los Efesios en el capítulo 2, desde el versículo 6, aquel bellísimo himno cristológico cuyo centro es la kénosis y la glorificación del Hijo, y que dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Si San Pablo nos dice justamente que nos revistamos de Cristo, tengamos muy en cuenta que el Verbo Eterno se reviste de nosotros, se reviste de nuestra humanidad, de nuestra carne. Por eso nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual a nosotros, a excepción del pecado. Para nuestra reflexión, no olvidemos una vez más lo que nos dice nuestro querido Padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, quien le tengo un amor muy particular. Cristo es hoy iluminado. Dejemos que esta luz divina nos penetre también a nosotros. Cristo es bautizado. Bajemos con Él al agua para luego subir también con Él. Pues bien,
Hermanos, si nuestro Señor, el inocente, se formó en la fila de los pecadores para ocupar mi lugar, para ocupar tu lugar, para decirme a mí, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarás descanso, porque mi carga es ligera, mi yugo llevadero. ¿Cómo no voy a reconocerme pecador necesitado de la misericordia del Padre? Me reconozco pecador no en el sentido de complejo de inferioridad, sino necesitado de vivir purificado en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Conforme a lo que nos dice San Gregorio Nacianceno, me sumerjo con Cristo en las aguas bautismales para resucitar con Él a una vida nueva. ¿Cómo vivo la dimensión católica, es decir, universal en el mejor sentido de la palabra? ¿Cómo vivo la dimensión católica, universal, ecuménica e interreligiosa de la encarnación del Verbo en el bautismo? Sobre todo en este año santo jubilar de la esperanza, es decir, soy consciente de que al bajar Cristo a las aguas del bautismo, en Él baja toda la humanidad, cada hombre y cada mujer de todo tiempo, de toda raza, sin importar raza ni religión. Mientras oraba, se abrió el cielo. Este es el culmen de la Epifanía. La Epifanía trinitaria no se da por obra ni por la acción de Juan el Bautista. Veamos las concordancias bíblicas del bautismo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: una vez bautizado, se terminó el bautismo, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos 9 y 10. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, es decir, cuando ya había terminado el rito, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 32 y 33, dice: y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. No es pues la acción de Juan. Juan es un instrumento muy importante, pero un instrumento solamente. La Epifanía del bautismo no se da por la acción de Juan, sino por Jesucristo, de quien San Pablo nos dice en la carta a los Colosenses que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. De hecho, de acuerdo con la doctrina del bautismo, es Cristo quien bautiza. El ministro es meramente un ministro, un servidor instituido y ordenado, sí, en el caso del bautismo ordinario, porque en caso de emergencia también un laico puede bautizar, porque es Cristo quien bautiza. Esta es la razón poderosísima por la cual la Iglesia Católica acepta el bautismo de las denominaciones cristianas siempre que se haya realizado en la forma trinitaria. Después la oración de Jesús, en el que mora toda la plenitud de la divinidad, quien abre el cielo. Este es el nuevo Adán que abre el cielo, que el antiguo Adán había cerrado. La soberbia del antiguo Adán cerró el cielo, es decir, el corazón del Padre. Ahora la humildad del nuevo Adán, del Hijo, el que se humilló a sí mismo pasando por uno de tantos, como dice San Pablo, recordando la kénosis del Verbo eterno, en la oración del Hijo amado del Padre, abre el cielo, abre el corazón del Padre. Mientras oraba, se abrió el cielo, y del cielo se derrama el amor del Padre. Por eso justamente hemos escuchado a Isaías que nos ha dicho: consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres.
Mientras oraba, se abrió el cielo. No olvidemos una vez más lo de San Gregorio Nacianceno. Nos sumergimos con Cristo en las aguas bautismales gracias a que el Verbo se ha encarnado asumiendo mi humanidad, uniéndose a mí, a ti, unidos íntimamente a Él en el santo bautismo en Cristo, con Él, en Él y por Él. Todos oramos constantemente para que el cielo siga abierto, no por nuestros méritos ni por nuestra oración, sino porque el Señor Jesús en su infinita misericordia se compadece de nuestra miseria y nos permite unirnos a su oración para que se abra el cielo y la epifanía, la manifestación, la revelación de la Santísima Trinidad se realice en los corazones de todos los hombres y mujeres de todas las latitudes del mundo. Por eso nos dice el autor de la carta a los Hebreos: así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Para nuestra reflexión, soy consciente que el Verbo encarnado en su humildad, en su kenosis, en su humillación, al formarse en la fila de los pecadores, con su humilde oración abrió el cielo, abrió el corazón del Padre, no solamente para los que están bautizados y están registrados en los libros parroquiales, sino que abrió el cielo para la humanidad de todos los tiempos, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo vivo esta espiritualidad católica universal sin fronteras en este año santo jubilar de la esperanza? Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Llegamos así a lo que la teología de la tradición cristiana ortodoxa proclama en la Epifanía del bautismo del Señor. La Epifanía es la fiesta que revela la Santísima Trinidad al mundo a través del bautismo del Señor. Se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo, tal como San Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 5. El amor de Dios Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por tanto, es el infinito amor del Padre que se derrama como un inmenso torrente, infinito torrente, sobre el Hijo que está postrado en oración ante su Padre, pero que en su oración, en su corazón filial, lleva también los anhelos de cada uno de los hijos de este Padre. Y en respuesta, el amor del Padre se derrama a torrente sobre el Hijo. De ahí que le llamemos Mesías, es decir, Cristo, ungido, consagrado por el Espíritu Santo, pero no en una consagración ritualista ni clerical, sino en la consagración del Espíritu Santo, que es el amor del Padre, que se derrama en el Hijo, que lleva en sí la humanidad de cada hijo del Padre. Así comprendemos por qué el Padre dice: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Porque cuando se lo dice al Hijo Jesucristo, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Así, cuando el Hijo abre el cielo, el corazón del Padre se derrama, el Espíritu Santo, y también del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Desde luego que la Virgen Madre está perfectamente unida en este santísimo misterio, el misterio de la encarnación. Porque si el Bautista es el instrumento para que se dé la Epifanía Trinitaria en el Jordán, la Virgen Madre es el instrumento para que se dé la Epifanía en la carne del Hijo, es decir, desde la encarnación, el Hijo, el Verbo eterno, se sumerge ya no en las aguas del Jordán, sino en la humanidad de María Santísima, una humanidad, por cierto, preservada de la mancha del pecado. Por eso en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, San Pablo nos dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, y esta mujer es la Santísima Virgen, nacido bajo la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley,
para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que nos hace decir Padre, Abba, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, eres heredero. Por su parte, San Juan en el prólogo de su Evangelio nos habla de la epifanía divina en el Verbo encarnado, cuando nos dice, y la palabra se hizo carne. Y cuando menciona esto, la encarnación, obviamente que hace referencia también a la Santísima Virgen María, es decir, esta es la anunciación del Arcángel Gabriel que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y la palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria. Hemos visto la gloria, esa es la Epifanía, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios, su Hijo único, nos lo ha manifestado. Esa es la Epifanía, nos lo ha manifestado. Él está en el seno del Padre y nos lo ha dado a conocer. Y recordemos que en el Evangelio de San Juan, la primera Epifanía, la primera manifestación, se da en las bodas de Caná por intercesión de la omnipotencia suplicante. Así, dice San Juan, manifestó su gloria, o sea, se realizó la Epifanía y sus discípulos creyeron en él. Encontré también un texto muy hermoso de San Gregorio de Antioquía, una homilía, donde nos habla de vivir verdaderamente como hijos. Y leo este fragmento. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Este es el que sin abandonar mi seno, entró en el seno de María, el que inseparablemente permaneció en mí y en ella habitó no circunscrito, el que indivisiblemente está en los cielos y moró en el seno de la Virgen Inmaculada. No es uno mi Hijo y otro el Hijo de María. No es uno el que yació en la gruta y otro el que fue adorado por los magos. No es uno el que fue bautizado y otro distinto el exento de bautismo, sino este es mi Hijo, el mismo en quien la mente piensa y contemplan los ojos, el mismo invisible en sí y visto por ustedes, sempiterno y temporal, el mismo que siéndome consustancial por su divinidad, es consustancial a ustedes por su humanidad en todo menos en el pecado. Este es mi mediador y el de sus hermanos, ya que por sí mismo reconcilia conmigo a los que habían pecado. Este es mi Hijo y Cordero, sacerdote y víctima. Es al mismo tiempo oferente y oblación, el que se convierte en sacrificio y el que lo recibe. Hasta aquí las palabras de San Gregorio de Antioquía. Parafraseando lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, podríamos decir que somos bautizados, sumergidos en las aguas del Espíritu Santo, naciendo así a una vida nueva del agua y del Espíritu. Nacemos efectivamente en Cristo Jesús por este santo bautismo. Y el documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, la Constitución del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, en el número 2 nos dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se hizo con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación, manifestación por la Epifanía en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Hasta aquí la citación de la Dei Verbum.
Están, pues, hermanos, las tres divinas personas. El Verbo encarnado que asume nuestra humanidad, no de manera general ni en masa, sino la humanidad de cada hijo de Dios, sin importar la religión. El Verbo en su santísima encarnación está unido íntimamente a cada hijo del Padre y lo une al seno de la Santísima Trinidad. Ahora comprendemos un poquito más porque nuestro Señor nos pide bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el santo bautismo, el bautismo cristiano, en el caso de que administre el sacramento a un infante recién nacido que aún no tenga uso de razón, el niño se está bautizando sumergiendo en la intimidad de las tres divinas personas. Desde ese momento su vida debería de ser trinitaria. Y conforme va teniendo uso de razón y va creciendo como discípulo misionero del Señor Jesús, sus actitudes, sus pensamientos, su interrelación con los demás, pero sobre todo su relación con Dios deberían tener un carácter profundamente trinitario. De aquí se desprende una espiritualidad trinitaria que debería ser la espiritualidad de todo bautizado y por tanto una espiritualidad de comunión que se concretiza en la fraternidad universal de la que nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, nos habla en la encíclica Fratelli Tutti. Y el documento de Aparecida nos dice: ante una vida sin sentido, Jesús nos revela la vida íntima de Dios en su misterio más elevado, la comunión trinitaria. El misterio más elevado es la comunión trinitaria. Y nos dice el documento de Aparecida también: la comprensión y la práctica de la eclesiología, es decir, esta espiritualidad de comunión que nos lleva en la práctica a la fraternidad universal y a abrirnos a los demás, al ecumenismo, al diálogo interreligioso. La comprensión y la práctica de la eclesiología de comunión nos conduce al diálogo ecuménico. La relación con los hermanos, y estamos aquí por iniciar el día 18, la Semana de Unidad de los Cristianos, para que lo tengamos muy en cuenta. La relación con los hermanos y hermanas bautizados de otras iglesias y comunidades eclesiales es un camino irrenunciable para el discípulo misionero, pues la falta de unidad representa un escándalo, un pecado y un atraso en el cumplimiento del deseo de Cristo, que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El ecumenismo no se justifica por una exigencia simplemente sociológica, sino evangélica, trinitaria y bautismal. Expresa la comunión real, aunque imperfecta, que ya existe entre los que fueron regenerados por el bautismo, y el testimonio concreto de fraternidad. El magisterio insiste en el carácter trinitario y bautismal del esfuerzo ecuménico, donde el diálogo emerge como actitud espiritual y práctica en un camino de conversión y reconciliación. Solo así llegará el día en que podremos celebrar junto con todos los que creen en Cristo la divina Eucaristía. Una vía fecunda para avanzar hacia la comunión es recuperar en nuestras comunidades el sentido del compromiso del bautismo. Hasta aquí el documento de Aparecida. Para nuestra reflexión, ¿cómo vivo la espiritualidad bautismal trinitaria? ¿Cómo es mi espiritualidad trinitaria? Me relaciono de una manera particular, muy particular, con cada una de las divinas personas, o me relaciono con Dios de una manera muy general. Bueno, ahorita se me viene a la mente, tengo claro en mi mente, en mi corazón, qué es la Santísima Trinidad, cuál es el misterio de la Santísima Trinidad, cuáles son las tres divinas personas. El testimonio de Madre Inés, quien vivió, como dice ella, sumergida en Dios, vivió una profunda espiritualidad trinitaria. Leemos en sus escritos: cuando empiezo toda enamorada de María, en este arrebato de amor, es ella quien me lleva a Jesús. Y entonces nuestro coloquio pasa a ser entre los tres. Nunca puede estar la Madre sin el Hijo, y como el Padre está en el Hijo y toda la augusta Trinidad mora en él, mora en el alma de gracia, vienen enseguida el Padre y el Espíritu Santo a ocupar mi alma, mi pensamiento, mi corazón,
entablándose entre las tres divinas personas una respetuosa y amable familiaridad. Hasta aquí, Madre Inés. ¿Cómo vivo la espiritualidad de comunión y fraternidad universal que brota de la espiritualidad trinitaria? Como nos lo dice San Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, en el número 43, del que doy lectura a continuación. Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión, este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto? Nos pregunta el Papa San Juan Pablo II en esta carta apostólica Tercio Milenio Ineunte. También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Hasta aquí las palabras del Papa en su carta apostólica. Y concluyo esta reflexión con una oración de el cardenal Carlo Maria Martini, que fue obispo de Milán de feliz memoria. Dice: Jesús, muéstranos al Padre, revélanos al Padre y haz que contemplándote, mirándote, podamos comprender quién es el verdadero Dios, deseo único y último de nuestra vida. Oh Dios, que llenas nuestra existencia, haz que nos saciemos de tu conocimiento, del conocimiento de Jesús. Y tú, María, Madre nuestra, danos parte de tu conocimiento de Jesús, a quien abrazaste y tuviste en tu regazo. Concédenos sentir lo que tú sentiste, no solo del misterio de la carne de este niño, sino del conocimiento del Padre al que aspiramos todos los hombres, al que anhela toda la humanidad, que es la nostalgia del hombre perdido y extraviado, camino para volver a la verdad y a la paz. Haz, Jesús, que entremos de verdad en tu escuela, en tu santísimo corazón, que nos preparemos a conocer a Dios y estemos dispuestos a conocer quiénes somos nosotros, cómo debemos vivir y cómo debemos amarnos, cómo debemos plantear nuestra existencia y cómo hemos de hacer nuestras opciones. Amén. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. En este santo año jubilar, peregrinos de la esperanza. Laudetur Iesus Christus. Que da libertad a todo el que vive cautivo, agua que trae justicia y verdad a